Bienvenidos, emprendedores hacks, a otro episodio más de Emprender Hacks, el podcast. En el episodio tenemos a un invitado especial. Él es Javier Navarro, especialista en optimización de negocios. Tiene más de 30 años de experiencia en este rubro y bueno, también tiene un podcast que se llama Titanes Imparables. Al final de todo el episodio, bueno, vamos a dar toda la información y vamos a ir conversando con Javier. Javier, es un honor tenerte acá. Me gustaría saber qué fue o para comenzar a conocernos, a que te conozca la audiencia, que nos comentes un poco más sobre tu viaje y qué te llevó a convertirte en este experto de optimización de negocios y ventas que eres hoy día. Y también podrías explicar eso de a qué te refieres cuando hablas de optimización de negocios. Bien, pues Andrés, gracias de verdad por invitarme, ¿vale? A este espacio. Y bueno, pues contestándote a tu pregunta, esta mañana lo hablaba también con un colega, que bueno, de pequeño, ¿vale? Siempre, bueno, pues esta parte, ¿no? Que se tiene dentro, ¿no? De querer ayudar o de querer servir, ¿no? A los demás. Y sobre todo le comentaba que, bueno, de muy pequeñito cuando jugaba a fútbol veía a gente pues vestida con trajes, con sus maletines, etcétera, etcétera. Y bueno, no sé, me imaginaba un futuro en el que yo pudiera, bueno, pues vestir como ellos, llevar esos maletines, ¿no? Y sobre todo, bueno, entendía que probablemente eran empresarios o no, o ejecutivos, vendedores, asesores, y bueno, pues desde muy pequeñito, digamos que ya me entraba en pena, ¿no? Este escenario, ¿no? Es verdad que, como cuenta ajena, pues trabajo para varias empresas hasta el 2008 y es en el 2008 cuando decido dar el salto al emprendimiento, ¿no? A trabajar pues en ese proyecto que de alguna manera pues ya iba rumiando, ¿no? Desde hacía tiempo en mi cabeza y que bueno, pues fruto de un despido en una de las empresas para las cuales estaba trabajando, es cuando realmente, bueno, pues me animo definitivamente a pegar ese salto. Y es cierto, la línea de lo que comentabas, que, bueno, pues conecto con las ventas desde, bueno, pues no sé si estamos hablando desde los 21 22 años aproximadamente en el sector asegurador y eso es lo que hace que de alguna manera pues todavía me encuentre aquí. Soy un apasionado de las ventas, pero sobre todo también soy un apasionado en la línea de lo que decías de optimizar los negocios. ¿De qué va esto de la optimización, no? Bueno, sí, ¿querías comentar algo, Andrés? No, no, es importante saber eso de la optimización y bueno, toda tu historia has estado desde siempre en el tema de las ventas, que siento que es un punto primordial en cuanto al crecimiento de todo negocio. A veces se descuida mucho, especialmente cuando uno emprende, porque, bueno, cuando uno comienza cualquier negocio, o mis escuchas principalmente, que muchos de ellos son emprendedores que están iniciando, uno es el hombre pulpo, entonces se descuidan las ventas. Sí, sí, así Entonces, es, ¿no? bueno, Y, básicamente y eso. de, y de hecho, Andrés, y ahora volvemos a la parte de la optimización, efectivamente, yo siempre digo bueno, una de mis recomendaciones, ¿no? Sobre todo para los emprendedores que asesoro, es que primero deben tener un alto o un elevado autoconocimiento personal y sobre todo, si no saben de vender, tienen que aprender a vender o mejorar la forma de vender. Porque efectivamente, es decir, uno puede ser muy bueno técnicamente, uno puede tener una idea muy brillante, pero como realmente luego eso no lo aterrices, no lo sepas comunicar y sobre todo no lo sepas vender, pues tenemos pues un gran problema, ¿no? Mira, ayer leía que WeWork, ¿vale? El monstruo, ¿no? A nivel mundial
del coworking, bueno, pues tenía una deuda, creo recordar, de más de 18.000 millones, puede ser, de dólares, o sea, una verdadera barbaridad. Incluso ellos mismos reconocían que es verdad que el tema de la pandemia pues les pasó factura, pero que incluso hoy en día, donde el compartir un espacio, donde esa parte más colaborativa en la que está todo el mundo, ellos no han sabido, es decir, como equipo, como grupo, comunicar y sobre todo sostenerse más allá de que, bueno, pues en un momento dado hubiera una pandemia. Esto es un fiel reflejo de un monstruo que realmente, es decir, en su momento valía más de 47.000 millones de dólares, creo recordar, o 47 millones de dólares, no recuerdo ahora muy bien la cifra, igual le estoy diciendo una barbaridad, pero que a día de hoy, es decir, no es nada, ¿no? Y vuelvo a insistir en esta parte, es decir, no solamente bastan las ideas, no solamente basta el tener un buen producto, un buen servicio, sino que es clave tener, por supuesto, una buena mentalidad y saber, bueno, pues cómo transmitir y cómo comercializar esa idea, ¿no? En la línea que me preguntabas del tema de la optimización, bueno, a lo largo de estos 30 años he tenido la oportunidad, Andrés, de trabajar y de colaborar para muchas empresas, emprendedores, CEOs y empresas, ¿no?, de diferentes sectores de actividad económica. Y quizás una de las variables que más he encontrado es que más del 80% de los negocios, hay una expresión que yo digo mucho, están hechos unos zorros. Es decir, realmente tienen la casa totalmente desordenada. Los procesos no son nada ágiles, los sistemas que se utilizan muchas veces son muy obsoletos, y esto de alguna manera es fruto también, Andrés, de parar, decidir ordenar, pues igual que cuando estás en tu casa, ¿vale? Y decides ordenar el armario de la ropa, ¿no? Que a veces pues está hecho unos zorros también, y que dices, ordenar, tirar lo que ya no vale, dejar de hacer lo que ya no funciona, y con esto consigues ajustar y optimizar el negocio. Y a partir de aquí puedes entrar en un proceso de crecimiento o de aceleración mucho más rentable y mucho más sostenido en el tiempo. No sé si te he contestado a la pregunta que me hacías. Sí, sí está muy bien porque, claro, es como cualquier, digamos que cualquier sitio en donde uno necesite imagen un negocio, que uno busca aportar valor a través de un sistema donde principalmente hay personas involucradas, recursos humanos, clientes, toda una serie de factores que van complejizando ese proceso. Entonces, claro, hay que tener todo en orden. Es, digamos, lo fundamental dentro de lo que es la parte de crecimiento. Ahora, sabemos que las ventas son el corazón de cualquier negocio. Eso, bueno, es clave, ¿no? Y a veces, como estábamos conversando, a veces lo dejamos de lado. Entonces, en tu experiencia, ¿cuáles son esas claves para que dentro de un emprendimiento se comience a mejorar ese proceso de venta? Es decir, ¿cuáles tú podrías dar al menos unas claves generales? Porque claro, cada negocio es muy particular sobre cómo mejorar ese proceso de venta. Vale, lo primero en este sentido, Andrés, es decir, que compartiría contigo y con tu audiencia, es que primero la persona que está al frente del negocio tiene que autoevaluarse. Esto, no sé, puede sonar, a ver, ¿cómo te digo yo? Como muy hierbas, ¿no? Pero autoevaluarse y sobre todo ver qué cosas está haciendo cada día y cuánto tiempo dedica realmente a esto que tú comentabas, a las ventas, ¿no? A vender. Te pongo un caso concreto, ¿vale? La mayoría de los emprendedores, no solamente con los que yo trabajo, sino pues también los que conozco a través de otros colegas de profesión, casi siempre a las ventas le dedican un 20% de su tiempo,
frente a un 80% a hacer otras cosas a nivel interno. Evolución del producto, mejores visuales para las propuestas a presentar, cómo, a ver, ¿cómo te diré yo? Cómo tener la parte interna, ¿no? Esa parte de back perfectamente preparada. Y sin embargo, no le dedican ese 80% a la venta que le deberían de estar dedicando todos los días. Y con esto quiero decir, es decir, al final todos los días hay que Es vender. desigual totalmente. Claro, todos los Sí, días hay que vender, Andrés. Yo no sé si al final es ese 80-20, como te estoy diciendo, que bueno, en él creo mucho, pero yo todos, absolutamente todos los días desde hace 30 años, el 80% de mi tiempo lo dedico a vender mi marca personal, a vender mi proyecto, a vender mis servicios, a comunicarme, a darlo a conocer, día tras día, día tras día. Y el otro 20%, evidentemente, lo dedico a toda esa parte más que tiene que ver con la parte trasera, ¿no? De tu modelo de negocio. Y da igual, que seas 1, que seas 3, que seas 11, que seas 20. Lo que es indudable es que si realmente no tienes esa mentalidad de querer vender todos los días, ahí aparecen muchos problemas. Y tú mejor que nadie lo sabes. La mayoría de emprendedores, pasados 3 años, pinchan, fracasan. No pueden porque continuar con sus modelos de negocio. Pero porque realmente, primero, no se han autoevaluado y han entrado en ese proceso de decir, bueno, vamos a ver, ¿qué habilidades realmente tengo yo para llevar adelante este modelo de negocio? Y a partir de ahí, centrar el tiro, poner mucho foco y decidir que la peli va de vender, como tú has comentado. Pero no de vender un lunes, un miércoles y a lo mejor hasta dentro de 2 semanas dejar de vender. No, sino vender todos los días. Fíjate, Andrés, incluso te diría, aunque sea un cuarto de hora, 20 minutos todos los días. Pero eso tiene que exacto. estar ahí. Tiene Eso que tiene que ser estar como ahí. una disciplina, como un deportista de élite y estar Eso practicando es. todo el tiempo, todo el tiempo. Eso es. Bueno, Eso es. hablaste muchísimas cosas y comenzaste con algo interesante que es que se autoevalúen y eso es muy positivo porque también es uno de los temas que tocas, que es la mentalidad. Entonces, Javier, me gustaría hablar que sobre la mentalidad tienes una perspectiva bastante interesante sobre el mindset necesario para el éxito que he podido escuchar en el podcast. ¿Podrías compartir alguna anécdota que ilustre esa mentalidad correcta y que te haya ayudado a ti a superar los desafíos? Específicamente, vamos a hablar, como seguimos en esto de la optimización de los negocios y el principal problema de todos, que es las ventas. A veces, bueno, personalmente, cuando comencé en esto y muchos otros clientes que he tenido también, cuando nos enfrentamos al tema de las ventas, no sabemos cómo comenzar, es decir, no sabemos, es decir, fallamos porque en las ventas te vas a conseguir muchos no y vas a empezar a ver que eres muy pequeño y que hay gente que ya tiene que acaparar el mercado. Entonces, habla mucho de la mentalidad, de lo que tú dices, 15 minutos, etcétera, etcétera, todos los días como un deportista de élite. ¿Podrías compartir alguna anécdota que nos ilustre más eso o algo, algo que nos permita comprender mejor? Sí, por supuesto, Andrés. Mira, hay un tema que para mí, bueno, lo recuerdo con mucho cariño, no hace mucho tiempo, creo que tenía 48, 49 años, cuando he decidido apuntarme a una Spartan Race. No sé si conoces este formato de carrera. De carrera no lo conozco, no lo conozco. Vale, bueno, es un formato en el cual, bueno, pues corres X kilómetros y tienes que superar X obstáculos, ¿de acuerdo? Ok. Es una carrera, bueno, es una de las carreras más duras que hay dentro de todo el abanico, ¿no? de temas de competición, ¿vale? ¿Por qué te cuento esta anécdota? Porque esto va muy unido a cualquier negocio. Mira, todo el mundo habla de objetivos, de metas, de expectativas y muy poca gente habla de sistemas. Para mí, hablar de objetivos, metas y perspectivas quizás vaya a ser un poco duro, ¿no?
es de perdedores, es una mentalidad de perdedor. Cuando tú realmente eres capaz de establecer un sistema, y tú lo acabas de nombrar hace un momentito, Andrés, esa disciplina, y trabajas una sistemática diaria, al final consigues unos resultados que probablemente ni te los hubieras imaginado. ¿Vale? Entonces, Ok, totalmente en en el esa clavo. carrera, en esa carrera, Andrés, salimos 7.000 y pico personas, creo que eran 7.400 o 7.500, y claro, no llegué el primero, ¿vale? Pero creo que hice el 1.300 o 1.400, no recuerdo ahora, ¿vale? Lo tengo todavía por ahí de recuerdo. Un tipo con 48, 49 años, donde, bueno, llevo toda la vida haciendo deporte, ¿vale? Es decir, Ok, al final no me pongo ningún objetivo para prepararme la carrera, sino que 4 o 5 meses antes de un sistema y digo, bueno, todos los días, ¿vale? Voy a trabajar X ejercicios a nivel de CrossFit, voy a andar X minutos y voy a correr X minutos. Y así sucesivamente durante esos 4 o 5 meses, no recuerdo, creo que estuvo por ahí, ¿vale? Y con la alimentación igual. Me dije, oye, yo soy una persona que me gusta comer, Andrés, ¿vale? Mucho. Pero dije, bueno, cada día voy a comer lo que me gusta, pero sí que es verdad que cada día voy a introducir elementos pues que hasta la fecha no había introducido para depurar pues esa parte más interna, ¿vale? No fui a ningún gimnasio, no tuve ningún entrenador personal. Era la primera vez que corría, ¿vale? Esta carrera. Y oye, la superé y la superé con mucho éxito. Entonces, de nuevo aquí, efectivamente, Andrés, viene la parte de la disciplina, la que tú hacías mención antes, y la sistemática diaria, que le podemos llamar hábitos o le podemos llamar lo que tú quieras, ¿vale? Pero que está presente todo el día. Y luego hay un elemento también fundamental ahí, Andrés, que era la visualización. Yo todos los días me visualizaba corriendo los kilómetros que tenía que correr, además me visualizaba en buena forma y me visualizaba los posibles obstáculos que realmente tenía que superar a través de los obstáculos que veía principalmente en YouTube. Porque claro, no te dan, ¿no?, los claro, obstáculos la que primera vas a vez, tener que superar, ¿no? En ese sentido. claro, me Con lo imagino la cual, carrera como algo, como cada obstáculo es todos esos conflictos, problemas que te puedes, eh, que pueden llegar a ti en cualquier momento del día. Y a veces uno, bueno, se enfrenta muchísimo, depende de todo, de lo que estés viviendo. efectivamente, de hecho, tú no conoces los obstáculos. O sea que cada obstáculo que aparece es un obstáculo nuevo y que además efectivamente va muy alineado en lo que dices, Andrés. Cada día es nuevo y cada día aparecen pues una serie de retos, ¿no? Con lo cual, es decir, no solamente detrás de esa carrera hay una competición, sino también hay toda una filosofía de vida que va vinculada a esa mentalidad y sobre todo a esa mentalidad de persistir y de resistir. Porque claro, después de que llevas, pues no sé, 5 obstáculos o 6 obstáculos, ya la cosa empieza a picar, Andrés. Y por ejemplo, una de las penalizaciones que tienes es que si no superas un obstáculo, tenías que hacer 30 burpees, que como sabes es un ejercicio, ¿vale? Muy complicado o muy jodido, como quieras llamarlo, que incluso, pues bueno, lo hacen en la Armada Americana y bueno, pues en la Armada Española y en otras armadas, ¿no?, a nivel mundial. 30 burpees por cada obstáculo que Claro, no superas son muchos burpees. Y es cierto que durante la carrera hubieron 5 obstáculos que yo no superé, con lo cual tuve que hacer 130 ok. burpees, ¿vale? Perdón, 150 burpees. Bueno, forma parte de, oye, no has superado este reto y, bueno, tienes que seguir trabajando a nivel físico y a nivel técnico para mejorar ese reto que, pues ahora no has superado, ¿no?
Claro, es como todos los días cuando uno tiene un negocio se enfrenta a nuevas cosas, un cliente insatisfecho, algún Eso es. problema con los empleados, con los directores. Bueno, la comunicación es vital en todo este proceso y la disciplina. Hacer algo cada día. También soy fiel creyente del 80-20 porque bueno, es lo que también me ha ayudado muchísimo. Y bueno, como seguimos en esto del emprendimiento, de la mentalidad y de la disciplina, y claro, todo se relaciona con la optimización de los negocios, las ventas y lo que dijiste, crear un sistema, aplicarlo durante 5 o 6 meses antes de la carrera para hacerla, lograr la carrera, superar los obstáculos. Mejor explicado imposible. Has estado desde el 2008 en la trinchera del emprendimiento, tengo entendido. Sí, así es. Ok. ¿Qué consejo le darías a alguien que está en este punto, en este momento, de comenzar su propio viaje empresarial? Vale, uno de ellos que quizás va muy alineado a lo que te he comentado antes es el tema de saber gestionar tus emociones, Andrés. Yo, por ejemplo, empecé a gestionar mis emociones cuando comencé a emprender, ¿vale? Sobre todo los primeros meses fueron una verdadera montaña rusa, ¿no? Para arriba, para abajo, para el medio, para el lado. Y bueno, pues eso al final te genera mucha inquietud y mucha inseguridad interna también a la hora de presentarte ante determinados clientes para ofrecerle tu propuesta de valor. Con lo cual, este tema de la gestión de emociones, que es algo que no nos enseñan de pequeñito en el cole, claro, conforme vas, si realmente no estás entrenado aquí y sobre todo no tienes, como digo yo, esa parte de ADN interno en esa gestión adecuada de esas emociones, puede ser un calvario, porque realmente vas a comenzar un viaje en donde realmente vas por una montaña rusa en la que, bueno, te apetece estar, pero que en algunos momentos de la montaña rusa, pues tienes presión, tienes angustia, incluso hay gente, ¿sabes?, que le da por tener arcadas, ¿vale? Cuando está en ese viaje de montaña rusa, y que cuando realmente comienzas a gestionar tus emociones, el viaje en la montaña rusa siempre existe. Yo sigo subido en esa montaña rusa, pero ya se disfruta de otra manera, ¿no? Y sobre todo desde otra perspectiva, ¿no? Eso para mí yo creo que es uno de los elementos esenciales. Y luego, sobre todo, hay otro elemento también importante que comento mucho, Andrés, que es mentira. No todo el mundo tiene la capacidad para emprender. Sí, es Se ha totalmente cierto. vendido, se ha vendido una idea, bueno, pues que ha interesado venderla y que se sigue vendiendo, pero todo el mundo no está preparado para emprender. Hay gente que está preparada para trabajar por cuenta ajena y hay gente que está preparada para trabajar por cuenta propia, incluso pues de manera independiente, o luego, pues evidentemente liderando un equipo de trabajo pequeño, mediano o grande. Pero no todo el mundo, ¿vale? Pasa por ahí. De hecho, fíjate, eh, eh, nosotros cuando vamos a trabajar con emprendedores, que ya pueden tener un cierto recorrido o no dentro de este mundo, siempre, siempre, siempre realizamos un test basado en inteligencia artificial para ver las principales palancas internas de esta persona o de estas personas que están o van a lanzarse o ya llevan un tiempo dentro del mundo del emprendimiento. Porque a partir de ahí, que estamos hablando de un dato como más científico, más todo lo que observamos cuando estamos en el proceso de acompañamiento con ellos, Andrés, ya nos dice mucho sobre el potencial de recorrido real que puede tener ese modelo de negocio. Claro, o sea, tienes que estar, digamos que el emprendedor, yo lo veo y lo relaciono mucho con los deportes, porque no todos podemos llegar a ser deportistas de élite, no todos podemos llegar a las mejores ligas del mundo. Lo mismo pasa en los negocios, no todos estamos preparados no todo el mundo está preparado para sacrificar, gestionar, lidiar con el estrés, con las emociones, con otras personas, con los potenciales Eso problemas es. porque una vez que tú crezcas, puede haber denuncias, puede haber problemas con los socios, malversación de fondos. Bueno, no todo el mundo está preparado para eso, eso es algo cierto.
También hago hincapié en eso porque se ha vendido la idea, pero puede que la idea se haya vendido también en la actualidad muchísimo más por el tema de que a veces las oportunidades, por lo menos en Latinoamérica, se vende del sueño del emprendimiento. Es decir, tienes que trabajarlo duro para que en algún momento puedas tener libertad. Quizás por la falta de oportunidades, etcétera, etcétera. Y es algo que se ha venido construyendo y es algo muy importante recalcarlo. Bueno, ahora vamos a conversar sobre, ya hemos venido hablando sobre qué trabajas, qué haces, qué es la optimización de los negocios, cuáles son las anécdotas. Vamos a hablar ahora sobre tu podcast, Titanes Imparables, que es un podcast bastante interesante. Me gustó mucho todos los episodios, muy, muy bueno. Gracias. Y quisiera saber qué te inspiró a empezar en este proyecto y realmente eh, qué buscas. ¿Qué buscas transmitir? Eso lo digo para que mi audiencia también conozca este otro programa de podcast que de verdad es muy bueno. Empiezo, Andrés, por esta segunda, ¿vale? ¿Qué es lo que intento transmitir? Para mí el podcast es un medio muy potente en el que pueden haber dos o más personas que comparten pues experiencias, pero no solamente a nivel profesional, Andrés. Para mí, una de los objetivos del podcast es no solamente conversar con el invitado o la invitada, sino además conocer también cómo es como persona, como ser humano, ¿de acuerdo? Porque yo creo que al final tenemos mucha tendencia a separar la parte personal de la parte profesional, ¿no? Pero al final somos uno. Y cuando realmente uno, y cuando digo uno me refiero a la persona, trabaja determinados aspectos, el éxito o no éxito hacia otras áreas de la vida es donde le va a llevar, pero siempre desde la persona. Da igual, imagínate que tú, Andrés, pues ahora fueras presidente mundial, pues no sé, de Coca-Cola, ¿vale? Sí, evidentemente como rol y como rol profesional es muy potente, pero a Javier Navarro le interesa quién hay detrás de ese presidente de Coca-Cola a nivel mundial. Y detrás siempre está la persona. Y claro, cuando conversas con alguien desde esa mirada o desde ese enfoque, hay unas aportaciones, Andrés, brutales. Porque realmente son lecciones, se lanzan, bueno, aspectos de mentalidad, hábitos, etcétera, etcétera, que ayudan a otras personas a mejorar en su día a día. Pero no tiene por qué ser solamente, oye, llegar a ser CEO de una empresa. No, 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 no. Sino mejorar determinados aspectos que te van a hacer estar mucho mejor para afrontar los retos que tienes por delante. Da igual, como CEO, como emprendedor, como administrativo, es decir, con el puesto profesional que puedas tener. Y antes hablabas de algo que para mí es clave, ¿no? La libertad. Pero, ojo, porque la libertad empieza en el momento en el que uno empieza a enfocarse o a mirar las cosas de una manera distinta. Da igual que estés trabajando por cuenta ajena que por cuenta propia. Lo que pasa es que se entiende que cuando trabajas por cuenta propia vas a tener una mayor libertad. Bueno, depende. Si tienes bien Claro. ordenado tu modelo de negocio, si lo tienes bien optimizado, porque si no, para muchos es un verdadero calvario. Y no es que no se convierte en libertad, sino todo lo contrario. Se convierte en una prisión de tres pares de narices. Y esta es la parte que para mí, dentro del podcast, es fundamental. Hablar con la persona que tengo delante, conversar con ella o con él. Y evidentemente hablamos también de temas profesionales, pero sobre todo la idea es que pueda compartir con la audiencia qué cosas hace esa persona en su día a día y que evidentemente puedan ayudar a otras personas a mejorar, ¿no? Pues también en su día a día. Andrés, no sé si te respondo con esta explicación a tu pregunta.
Sí, claro que sí. Y buenísimo porque la próxima pregunta va relacionado específicamente con si nos podrías contar algún obstáculo particular de tu carrera como emprendedor, en este ámbito de los negocios, que te haya podido ser bastante desafiante y saber cómo lo superaste. Es decir, ya a un nivel, hemos hablado de la gestión de las emociones, hemos hablado de la disciplina, hemos hablado de todos esos ingredientes importantes dentro de la carrera empresarial o de emprendimiento o de la carrera personal, es decir, ya sea como emprendedor, pero yo tengo este concepto de que cuando tú vas a emprendedor puede ser cualquier persona que, bueno, quiero escribir un libro, estás emprendiendo ese viaje, quiero hacer una investigación, quiero, eh, digamos, arriesgarme, una investigación doctoral o etcétera, etcétera, Sí. o quiero dedicar, por ejemplo, a los deportes. Está emprendiendo en algo desconocido. Entonces, si podías contarnos algún obstáculo particularmente desafiante al cual te hayas enfrentado y, bueno, cómo lo superaste o cómo lograste tener esas herramientas para superarlo. Me viene a la memoria en el quinto año, alrededor del 2013, que estuve a punto de dejar el emprendimiento, ¿vale? El 2013 fue un año muy duro, en el que, bueno, pues se juntaron muchas circunstancias a nivel personal y a nivel profesional y fue un año muy complejo. Y es cierto también que a nivel de proyectos salieron muy pocos proyectos en relación a los 4 años anteriores. Cuando te digo que estoy a punto de dejarlo, es decir, mentalmente, o sea, no quería dejar, ¿no? Porque realmente mi compromiso en 2008 era ya establecerme por mi cuenta y tener éxito, ¿no? En el camino, ¿no? Pero sí que es verdad que por otra parte, digamos, ese para mí fue un punto de inflexión. Me di cuenta de que realmente muchas veces tenemos en la cabeza, Andrés, una idea de cómo trasladar un modelo de negocio y el mercado te está indicando otras cosas. Pero sin embargo, estás tan enamorado de tu idea de modelo de negocio que sigues haciendo las cosas como tu cabeza te dice que las tiene que hacer, ¿no? Entonces, para mí ese punto de inflexión me ayudó a salirme, a decir, bueno, Javier, quizás, ¿vale? Estés viendo las cosas con una mentalidad muy rígida y tengas que flexibilizar tus puntos de vista. Y quizás también tengas a este modelo de negocio darle un buen revolcón y sobre todo escuchar mucho más al mercado de lo que realmente había estado haciendo en los 4 años anteriores, ¿vale? Yo creo que esta reflexión y ese momento en concreto me ayudó a salirme, ¿no? de esa vorágine del día a día. Decidí marcharme fuera a un país europeo de mochila. Me fui unos días, ¿vale? Y no tanto como huir de la situación, pero sí decir, tengo que salir de la zona en la que estoy todos los días, Andrés. Y es acojonante porque efectivamente cuando sales de la zona en la que estás todos los días, sin prácticamente, es decir, hacer un esfuerzo, aparecen enfoques y aparece otra mirada que te hace ver las cosas, pues evidentemente, como te decía, desde otro punto de vista. ¿De acuerdo? Estos días, pues estuve, como te digo, en una ciudad europea. Fui, pues eso, para explorar, para estar conmigo mismo, para alejarme de mi día a día. Y a partir de ahí le di un buen revolcón al modelo de negocio y, y bueno, y a partir de ahí, pues sí, sigo por aquí. No quiere decir esto, Andrés, que no le haya dado más revolcones, ¿vale? Desde el 2013 hasta ahora al 2023, ¿de acuerdo? Pero en este Claro. caso reconocí que estaba en una posición, una mentalidad excesivamente rígida y me permití
pues entrar pues, en una mentalidad más flexible. Y también te digo una cosa, y entrar en un escenario de mayor humildad, ¿no? Y reconocer de que, evidentemente, hasta ese momento todo había funcionado muy bien, pero a partir de ese momento las reglas de mercado habían cambiado y, evidentemente, Javier Navarro no estaba cambiando, ¿vale? Según las reglas del mercado. Y eso, evidentemente, fue un gran aprendizaje, por otra parte, porque yo te diría que cada 3 meses le estoy dando una vuelta al modelo de negocio. Cambio, modifico, ajusto, Bueno, pongo un punto, pongo una coma, pongo un punto y coma, elimino, incorporo. A partir de ahí, me puedes decir, joder, Javier, pero eso es un desgaste importante. No, 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 es que ya lo tengo interiorizado, ¿sabes, Andrés? Entonces, mi mujer me dice muchas veces, de, joder, qué pesado, siempre estás ajustando cosas. Y bueno, es que a esto me dedico, ¿no? A ajustar cosas también dentro de los negocios y de las organizaciones. Pero eso también lo llevo a mi mantra de mi propio modelo de negocio, ¿no? En ese sentido. claro, bueno, excelente, porque todos nos enfrentamos en un momento en ese dilema, sigo, no sigo, ¿qué hago? Eso es. Y ajustar es imprescindible más hoy en día que la tecnología avanza demasiado rápido. Ahorita tenemos, bueno, esta inteligencia artificial generativa y el avance cada vez es más acelerado. Y bueno, estamos aquí para eso, readaptarnos. Bueno, comentaste algo interesante que a veces cuando emprendemos, cuando tenemos un negocio, cuando incluso tenemos o trabajamos para otro, pero tenemos un cargo directivo, etcétera, etcétera, en la actualidad, el trabajo absorbe mucho a todas las personas. Es decir, suele ser muy absorbente más cuando vas a iniciar un negocio, que tienes que tener esa actitud de, bueno, tengo que trabajar muchísimo más, tengo que dedicarle horas extras, tengo que dedicarle horas extras que seguramente no me van a pagar, nadie. ¿Cómo haces para mantener, o qué estrategias utilizas realmente para mantener ese balance entre tu vida profesional y personal? O sea, ¿cómo es ese proceso? Vale, mira, te cuento un día de rutina habitual, ¿no? En mi vida. Más allá después de levantarme, desayunar y demás, paseo a mi perro y durante ese paseo, bueno, entro en todo ese proceso de afirmaciones positivas, ¿vale? Como el paseo que le doy es un paseo largo, pues también me permito realizar como micro meditaciones durante el paseo, ¿vale? No, no me siento en un parque ni me pongo con las piernas cruzadas, ni con los dedos, etcétera, etcétera, en una posición de meditación como más reglada, como más oficial, ¿vale? Y eso sí que lo llevo a cabo, Andrés, todos los días. ¿Esto qué hace? Eso hace que me enfrento a los retos del día a día ya con una mentalidad, a ver, ¿cómo te diría yo? Eh, Fuera del piloto automático. La mayoría de las personas, desde que se levantan, entran en piloto automático. Yo esto ya lo abandoné hace mucho tiempo. Y claro, cuando abandonas el piloto automático y estableces las prioridades de ese día, evidentemente tienes un mayor equilibrio. Y eso te hace también que de alguna manera en el desarrollo de cada reto lo afrontes de una manera, a ver, ¿cómo te diría yo? Con una energía más positiva, ¿de acuerdo? O por lo menos con la persona o las personas que tienes delante lo viven de una manera más positiva. Pero es que es normal, porque tú vibras en una frecuencia diferente, ¿de acuerdo? Claro, Um, claro, si te levantas en piloto automático, como el 99,99% de la humanidad, evidentemente te dejas llevar y al final entras en un proceso, como digo yo, de máquina que incluso no te permite ser consciente de muchas cosas. Entre ellas, el dedicarle demasiadas horas al trabajo. El otro día tenía una conversación, concretamente Andrés, con mi mujer. Si tu jornada de trabajo es de 8 horas, dedícale 8 horas. Pero cuando termine las 8 horas,
¿vale? Déjalo todo ahí. No te lo traigas a casa, no te lo traigas cuando caminas, no te lo traigas al fin de semana, ¿vale? Y si son 8 horas, a full, pero 8 horas. En mi caso particular, sí que es verdad que dentro de todo este proceso, ¿vale? Me regulo para, como máximo, a excepción de hoy, ¿vale? Que estoy conversando contigo, a las 5 de la tarde, haber dejado todo aspecto que tenga que ver con el tema profesional. Ok, eso es súper Es que si importante no, esto de claro, hacer pausas. claro, es que Sí, si no, porque Andrés, es muy difícil, ¿sabes? sí, es muy difícil. También estaba conversando eso con mi pareja que me decía que, con mi esposa, que me decía que tenemos que tener disciplina al momento de salir, o sea, del trabajo, porque a veces me extiendo, es algo que he venido regulando y uno tiene que ser tanto disciplinado al momento de entrar como de salir. Y a veces el de salida, cuando uno tiene un negocio, se dilata demasiado. Bueno, Javier, ha Eso sido una es. conversación súper excelente. Hemos ido tocando desde optimización de negocios, ventas, tu podcast, las empresas, anécdotas personales. Pero me gustaría que le dijeras a mi audiencia o a todos los que escuchan dónde te pueden conseguir, cómo pueden conectar contigo. Igualmente, esa información la vamos a tener abajo en la descripción, pero bueno, nos gustaría que compartieras un poco más sobre eso. Y bueno, de antemano decirte gracias por todo el conocimiento que has brindado y por este espacio que me brindaste en tu agenda el día de hoy, más allá de toda la rutina de que sé que allá es más tarde que acá en Latinoamérica. Nada, muchísimas gracias a ti, de verdad, Andrés, por haberme invitado a este espacio, ¿vale? Ha sido una conversación muy agradable, muy interesante también el poder conversar contigo, aunque yo he hablado un poquito más, ¿vale? Es decir, hoy no he practicado la escucha activa, Andrés, ¿vale? Como hago otras veces. Bueno, en general, mira, me pueden encontrar en LinkedIn, ¿vale? Por Javier Navarro Gómez y en la web corporativa que es javiernavarro.eu, ¿de acuerdo? Ahí son, bueno, pues los dos, por así decirlo, plataformas donde más activo me encuentro, ¿no? En ese sentido. Excelente. Bueno, ya saben, todos pueden conseguirlo allí. También les recomiendo el podcast Titanes Imparables, bastante bueno, interesante, todos los episodios. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Tengo que, antes de cerrar, agradecer a mi patrocinador Digistick Agency, que es una agencia de marketing digital que, bueno, ayuda a tu negocio a pensar diferente. Sin él, este podcast no hubiese sido posible sin ese apoyo. Bueno, gracias, Javier, por tener acá esta conversación. Y bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo fuerte.